Estas son las fundamentales de esta semana y vemos que el viernes es festivo en ambos pares. El primer trade de la semana fue el siguiente, fue en el euro, fue el mismo lunes y fue bastante tempranito. Venimos de toda esta fuerza alcista y seguimos rompiendo estructuras alcistas, por tanto, al reaccionar en esta demanda, lo que esperábamos como tal era que tomara el PDH, que también era el alto semanal. Por tanto, una vez abrió Londres, vemos cómo se lleva este PL de aquí y sigue continuando con esa fuerza alcista, además de darnos aquí un marker structure shift, ¿vale? Por tanto, nos deja aquí esa demanda de M15 y como tal el precio, si quiere seguir alcista, debería reaccionar aquí, que de hecho lo hizo y en M15 también dejó un FVG, e ir a por el PDH. ¿Qué pasa? Que como tal, en H1 esto es un sweep, porque en cuanto sube, baja. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que aparte hace el sweep del ARH, pero, bueno, y marker structure shift, pero nos confirmaba con un marker structure shift alcista en esta demanda de M15. Por tanto, lo que busqué fueron las compras, que al principio no me sacó, aunque al haberme reaccionado aquí de nuevo, en este bloque de aquí, que como tal, yo planteaba unas compras aquí al inicio, que no se hubiesen activado, pero bueno, aquí reconfirmaba. Entonces, al haberme salvado aquí por un pelo y haber llegado a este bloque, a esta oferta y volver a reconfirmar, ahí debería haberme salido. Pero bueno, al final es un trade que continuando el order flow y el día que pasó el profe, pues yo creo que está más que bien. Vale, ¿qué pasó el martes con el euro? El martes vemos aquí cómo nos hace un primer sweep de este alto, pero luego nos deja este gran sweep en H1, llevándose también el ARH. Por tanto, lo que vi yo aquí era que el objetivo como tal era el PDL y respetábamos esta oferta en H1. Por tanto, si me hace un sweep del alto, sweep de ARH y en M5 vemos cómo deja un boss bajista con FVG, por lo tanto programé en... Lo hice en 25, no, lo hice en 30, sí. Lo hice en 30, ¿qué pasa? El objetivo, o sea, el target principal era el PDL, que es este punto de aquí. ¿Vale? Lo voy a marcar. Era el PDL, en 6.50 tenía yo el TP inicial. Era un 3.89, ¿qué pasa? Se acabó dando perfecto, ¿no? Pero tras el sweep de la RL, yo me cagué. E hice algo que también hice la semana pasada, que yo no lo voy a volver a hacer, sinceramente. Y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, en cuanto confirma en la dirección contraria, porque aquí hace sweep de ARL con FVG alcista, en cuanto confirma meteré break-even y ya está. Aquí, ¿qué pasa? Metí break-even. Ajusté el TP y me salí en el 2 a 1, 1,9 a 1 más o menos. Y en cuanto me dejó esto en visto para compras y me dejó un nuevo FVG, volví a entrar en compras para buscar esta zona de aquí. ¿Qué pasa? Que si el order flow en M5 al menos es bajista y además vemos en M15 que teníamos aquí una zona que tras hacer este pedazo de sweep y respetar las ofertas teníamos una zona de M15 de posible reacción para seguir bajando, ¿por qué metí compras otra vez? Pues bueno, pues muy buena pregunta. Pero al final esto pues se quedó el día en break-even. Vale, vamos al martes y vamos a la libra. ¿Qué pasa este día? Vemos cómo seguimos alcista, ¿verdad? Vemos cómo el primer trade que tomé, la verdad fue creo yo que acertado también. Porque como tal estábamos ya tocando bastante, o sea, estábamos por encima de esta liquidez. Que esta liquidez era un punto diario muy importante donde debería dar algún pequeño retroceso el precio. ¿Qué pasa? Que seguíamos muy alcistas y yo estaba buscando un retroceso, ¿no? Vale, pues una vez veo que hace un market structure shift en M15, en cuanto toma esta liquidez y estamos ya muy cerca de esta demanda diaria, esta oferta diaria, que también es una oferta semanal, pues al ver aquí el market structure shift en M15, ahí al igual en M5, que es en lo que se basa la estrategia, pues yo decidí entrar aquí en 30, que me activó al pelo, y empezó a distribuir bajista. ¿Qué pasa? Que si vemos aquí, seguíamos totalmente alcistas, o sea, en ningún momento el precio nos indicaba que cambiara la estructura. Por tanto, nos dejó aquí esta última demanda de H1, donde el precio la roza, e instantáneamente la roza empieza a confirmar alcista, por tanto protegí en break-even y fue un break-even muy acertado.
Y luego el siguiente, ¿qué pasa? Aquí ya llegamos a esta zona psico de 32.500. Estamos en oferta diaria y oferta semanal. Nos hace Market Structure Shift en M5. Por lo tanto, esta zona era para unas potenciales ventas. ¿Qué pasó? Aquí no la tenía programada, pero no la programé. ¿Por qué? Porque venía con este gran FVG alcista. Por lo tanto, en cuanto me reconfirmó que lo hizo aquí con ese FVG, entré. Me activó instantáneamente y lo que hizo fue distribuir a nuestro favor, pero volvemos a lo mismo. Llega a una demanda de H1 y como señalamos alcistas, y esto como tal es un retroceso, porque las compras son las continuaciones, pues en cuanto tocó esa demanda y dejó mi FVG, yo ya protegí en break-even y ¿fue acertado? Pues sí, porque al final se acabó dando stop loss. Así que bastante bien el día de la libre el día de hoy. Bueno, el martes. Perfecto, pues el siguiente trade, ya miércoles y jueves, los trades fueron en el euro, la libra la dejamos un poco de lado ya. Y lo que vimos fue lo siguiente, tomaba este low de aquí, que era un low bastante importante, y vemos cómo reacciona al alza. Este es el PDH del martes. Vemos que se lo lleva perfectamente. Y nosotros aquí lo que buscábamos era pues vender hasta zonas de demanda de H1 que había por debajo de la RL. ¿Qué pasa? Que el precio nos hizo un MSU, que vemos aquí el MSU, luego el BOS de ARH, por tanto entramos en este bloque de aquí. ¿Qué pasó? Pues que no duró el trade ni media hora, porque aquí parecía que estaba muerto, la verdad, el precio. Además, esta operativa la hicimos en directo y de repente aquí hubo un velón gigante que nos sacó. Y directamente fue a esta demanda ineficiente de H1 y desde ahí empezó a tirar al alza, pero aún así no llegó al previous week high, que es el objetivo que teníamos en semanal. Y siguiendo el día de ayer, sinceramente, en H1 vamos a ver cómo estaba, porque no había nada muy claro. Iniciábamos aquí la mañana y yo no sé en qué momento yo metí este trade, porque como tal por abajo no se llevaba nada importante el precio. Aquí teníamos una zona de oferta bastante chula para buscar estas zonas inferiores. ¿Qué pasa? Que el precio se conformó con estos prácticamente equal highs en H1 y que yo no sé por qué decidí comprar aquí, no tiene sentido, fue simplemente perseguir el precio, ya que aparte de ranguear aquí, que esto no me gusta nada cuando lo hace el precio, aparte sabía que no era lo adecuado porque solo lo metí en una cuenta. Entonces, sabía que este trade no era el adecuado. Y lo que más me china, ¿no? Es que vemos aquí como son las 11 y la vela de las 10 a las 11 le hacía sweep a ese. Mira, le hacía sweep a estos equal highs. Además, en FVG bajista de H1. Por tanto, este trade totalmente evitable. Y luego, este ya sí fue mejor, se llevaba este PL, que era el bajo de Londres de la semana pasada, que además era la zona que reaccionaba en esta demanda de H1. También tenía este pequeño IDL y además el ARL. ¿Qué pasa? Que aquí nos dejó un FVG, un gran FVG, y aunque rompía todo esto con mecha, como tal, el order flow lo cambiaba, porque esto lo rompía con un boss. Como tal, el order flow estaba así, ¿no? Rompiendo cada vez más bajo, cada vez más bajo. Y en el momento en el que este bajo, no, o sea, este punto no es capaz de romperlo y tira al alza, aquí cambia ya la estructura. Por tanto, aquí es donde dejó el FVG y entramos. Lo dejamos en break-even en cuanto. Yo lo dejé en break-even en cuanto vi esta zona de oferta de H1, porque al final se llevaba toda esta liquidez. Toda esta liquidez. Y en cuanto vi que esto no me sacaba por un pelo, decidí meter break-even. ¿Está mal hecho? ¿Por qué? Pues sí, ¿por qué? Porque debería haber metido el break-even una vez llegaba a este bloque. Porque como tal, todavía puedes romperlo y yo me saco aquí en break-even, esto lo rompe y se va a take profit. Eso nunca se sabe. Pero bueno, al final se acabó dando break-even, aunque no estaba muy contento con esa decisión de meter break-even justo cuando no me sacó y llegó a este punto. Pero bueno, como tal, la semana queda de la siguiente forma. No me preocupo porque estoy empezando a ver ya cositas azules, que llevaba ya muchísimo tiempo sin ver nada azulito. Así que lo que voy a hacer a partir de las próximas semanas pues es seguir mejorando la mentalidad, seguir confiando en mí mismo y seguir haciendo las cosas como un trader, que es lo que soy. Si me siento como tal, pues al final voy a actuar como uno. Y el sweep LH1, el trade del jueves, lo pongo en. O sea, no lo pongo de ningún color porque como tal el break-even todavía no está claro si fue a SL o a stop loss, como ya pasa el fin de semana.
pues lo dejo así en blanco y negro. Así que nada, la semana que viene mucho más y mejor, aunque el lunes es festivo también.